Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Mario Ardón Mejía. Mi nombre es Diego Ardón y el día de hoy junto a Mario Ardón vamos a estar tocando un tema de mucha relevancia para la historia de América, la historia de nuestro continente, y vamos a hablar sobre las crónicas de las Indias y algunos de los primeros testigos que dejaron escritos ya modernos sobre la vida, las costumbres, la fauna, la La flora, flora la la arquitectura, arquitectura la religión, la cosmovisión, las prácticas curativas a su más fino detalle, de todos los usos de los elementos materiales, sociales e incluso espiritual mentales de nuestros indígenas americanos. Ok. Entonces, todos sabemos la historia de que Cristóbal Colón descubrió América, fue del primer europeo que vino y dejó registro acá, allá por el año de 1492. Luego sabemos que el cuarto viaje, 1502, llega a Honduras. Y Mario Ardón, estos libros que vamos a hablar el día de hoy, vamos a centrarnos en un autor, Fray Bernardino de Sahagún. Más o menos de qué época estamos hablando, cuánto tiempo después de esa primera llegada a América. Este es una de 12 curas que vienen, que vienen como en 1500 y algo, que vienen desde Salamanca y luego llegan a México y que luego comienzan a sentarse en lo que era la Nueva España. Pero dentro de todos ellos hubieron muchos famosos, pero estuvo Fray Bernardino de Sahagún, que escribe el libro Historia General de las Cosas de Nueva España. ¿Y por qué mi interés y el interés de divulgar a este señor? Que este señor es como, podríamos decir, que el primer antropólogo aplicado que viene a América. Él descubrió casi un método antropológico que consistía en que él logró, en los pueblos donde trabajó, logró tratar de identificar informantes ancianos de 70, 80 y más años que habían vivido más de la mitad de su vida en la época prehispánica y la otra parte de su vida ya con la influencia hispánica. Entonces él comenzó y iba por 12 pueblos. En el primer pueblo logró identificar tanto a escribanos, formar gente que indígenas, jóvenes indígenas que le ayudaron a escribir las tradiciones a partir de estos informantes clave, que podríamos decir, en un pueblo. Luego con las descripciones de un pueblo se iba a otro pueblo, corroboraba lo que habían dicho los otros y le agregaba lo que los otros tenían de nuevo, luego en 12 pueblos. Y entonces él escribe un libro a 12 tomos, que es el que vemos acá en un facsímil que publicó el gobierno de México. Y también tiene otra cualidad este libro, que está escrito en náhuatl y está escrito en español. La edición en náhuatl, la columna que va en náhuatl, no fue censurada. En cambio, la que está en español sí. Entonces tenemos un libro que aún en la actualidad se vuelve en una fuente de primer orden para el estudio de la cultura hondureña y de la cultura mesoamericana en su conjunto. Porque hay muchos elementos que nosotros vivimos acá en Honduras por campesinos e indígenas que son también válidos para toda la región mesoamericana. Y por eso me interesa Sahagún. Geográficamente, estos 12 pueblos que menciona es en la península de Están Yucatán. localizados en México, en la península de Yucatán, Veracruz, toda esa parte ahí, y es donde estuvieron ellos, ¿verdad? Además hay gente que aprendió la lengua, y entonces por eso es que son como testigos de primera mano para esto. ¿Cómo llega usted a leer o a interesarse primero por esta obra de Bernardino de Sahagún? Y también quisiera saber cuántas veces lo ha leído desde entonces. Bueno, yo Sahagún es como mi libro de consulta, ¿no? Hice una lectura así que donde yo voy escribiendo lo que dice el cronista, pero también voy poniendo a la par si eso tiene alguna referencia para Honduras. Entonces es un libro que puede ser de consulta, puede leerse de corrido, pero también puede ser de consulta para entender, por ejemplo,
una manifestación, para entender un proceso, sobre todo todo el cultivo de la milpa y la diversidad de cultivo está acá, toda la parte relacionada con los astros y la agricultura está acá. Entonces, y vemos también de que estas son fuentes que fueron del momento de la conquista, pero que como son procesos naturales gestionados por los seres humanos, van evolucionando, pero mantienen parte de sus raíces, porque en esto de la agricultura y de la agricultura de temporal, esa agricultura que se cultiva de acuerdo al clima, de acuerdo al comportamiento natural de la lluvia, es una agricultura que hace que el conocimiento se mantenga y vaya evolucionando de acuerdo a los cambios de los tiempos, del clima, de las sociedades que lo viven. Incluso el descubrimiento de la agricultura de temporal, o la agricultura, el cultivo de maíz, frijol y los cultivos asociados en temporal y no de regadío, hace que la expansión de la agricultura en Mesoamérica se expanda y que surja el campesinado indígena, ¿verdad? Ese campesinado que era independiente, que se pudo ubicar en nichos del territorio que permitían la fertilidad del suelo, del clima, esto, para cultivar. Entonces en Sahagún podemos encontrar esto, y también en otros cronistas que posiblemente llegaron al momento de contacto. Los calendarios, por ejemplo, del Códice Teresiano, por ejemplo, son casi del momento de contacto, y que muchos se mantienen actualmente. Y en el caso de Sahagún y de otros cronistas, ¿cuál era el objetivo de ellos de hacer estos trabajos? ¿Era algo que les encargaba la corona? ¿Era algo más académico, por así decirlo? ¿O qué cree que era lo que los motivó a hacer estos trabajos? Yo creo que los motivó a hacer estos trabajos fue la impresión favorable que le dieron esa visión indígena de ver el mundo de una manera integral, de ver el mundo como algo que puede construirse, y que los indígenas tenían esa maestría de eso. Yo creo que eso les impresionó, y la otra que es un buen intento de comprender al otro, ¿verdad? Educarse en el contexto del otro, incluso para salvarlo, para atraerlo a su fe, ¿verdad? Entonces yo creo que es un ejercicio antropológico de, 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 de método. También fue de método porque el trabajo de ellos fue pionero para formar a nuevos evangelizadores, y también para extender el conocimiento entre las mismas poblaciones indígenas y mestizas con su tiempo, ¿no? Okay. Una de las cosas más interesantes para uno de lector moderno es un poco leer en las cartas de relación estos relatos que ahora nos parecen fantásticos, ¿no? Donde aparecen criaturas o situaciones altamente improbables o fantásticas. ¿Se encuentra este tipo de cosas en estos libros o son Se encuentra ese tipo de cosas, y también se encuentran cosas que hay que leerlos en contexto, porque se encuentran cosas que según la formación que traía el antropólogo, el cronista según su formación también miraba cosas y comparaba cosas, no se pudieron resistir a comparar. Porque, ¿verdad? por ejemplo, estamos hablando de un fraile, es una persona religiosa, ¿no? Probablemente toda su educación giró alrededor de lo que ofrecía la iglesia. Entonces, ese es un sesgo al momento de escribir para es un sesgo, pero la realidad superaba tanto lo que el otro traía atrás, que lo hizo deslumbrarse y narrarla, e incluso ser bastante objetivo, porque no su mundo, el mundo que le servía para leer América, para leer el contexto americano, era un mundo demasiado limitado frente a la diversidad, frente a lo que Carpentier llamaría el barroco americano, a la carga de elementos culturales, naturales, de supersticiones, y de vida concreta, ¿no? y de respuestas a la vida, que yo creo que muchas cosas de secuencias, de procesos y de todo eso, los indígenas los tenían bastante afinados, sobre todo en la cacería, en la cura con planta, en todo el proceso desde la extracción de la planta de la naturaleza hasta llevarla a ser utilizada. Entonces yo creo que acá todavía en la época moderna, la lectura precisa y cuidadosa de este tipo de crónicas nos puede permitir también encontrar elementos para respuestas modernas. Otra pregunta que tengo. ¿Llegan cronistas aquí a Honduras?
así como Bernardino de Sahagún, o Llegan solamente cronistas tenemos o que también, hacer no, estas... también se solicitan, por ejemplo, se solicitan de parte de la corona, se solicitan descripciones. Se solicitan descripciones y, por ejemplo, hay un marqués de Lobraña, por ejemplo, que viene a Honduras y describe toda la parte del río Aguán lo describe como una zona de potencial para el futuro de Honduras. Y que incluso, no sé si los que planificaron la reforma agraria hubieran tenido a mano ese documento, lo hubieran tenido en consideración, pues ahí este Marqués de Lobraña transmite, por ejemplo, una descripción geográfico, ambiental y social de esa zona que podría ser interesante. O sea, no le tengamos miedo al cronista, porque el cronista es logró ver en su momento el contexto. Por ejemplo, hay uno que hace una crónica sobre Copán, ¿verdad? De cómo el García de Palacio. Pues. O sea, sí tenemos varios cronistas y yo creo que Honduras está casi inexplorada en este tipo porque generalmente los cronistas los buscamos solo para México, para lo que era Nueva España. Pero yo creo que también deberíamos de ampliar esa mirada porque muchas de las culturas, incluso México en el sentido histórico, México también fue Honduras, ¿verdad? Es que es como una zona mesoamericana de cultura compartida donde las crónicas también son válidas porque muchos recorrieron el territorio y escribieron sus crónicas. Y también veamos de que en los cronistas podemos encontrar continuidades históricas y geográficas. Por ejemplo, un pariente de un gobernador de Honduras, trabajaba en Nicaragua, Valdivieso, por ejemplo. Entonces se traspasaban, o sea, el cronista no solamente habla de primera mano, también de lo que le informan, de lo que le cuentan, de lo que lee. Entonces yo creo que la crónica hondureña deberíamos de poner más atención porque sobre todo en la gestión de la naturaleza y de los recursos pueden tener muchos aportes o principios para hacer aportes modernos. Ok, ya una de las últimas preguntas. Siempre que hablamos de leer algo que fue escrito hace tanto tiempo, siempre me surge la pregunta si el lenguaje para un lector moderno es pesado o difícil de... No es pesado, por ejemplo, estos libros que tenemos acá son facsímil. Entonces, ¿qué pasa? El facsímil está hecho tal como se publicó originalmente el libro y puede causar algunos problemas de lectura, pero esos 3 tomos están en este libro ya paleografiados y pasados a una lengua franca, o sea, a una redacción más moderna, donde se le quitan repeticiones, se le quitan puntos suspensivos. Usos de letras que han cambiado. Entonces, esta, por ejemplo, de la editorial Porrúa, es una edición que es muy accesible, muy leíble y que es bastante fiel a estos libros, solo que en lenguaje moderno. Okay. Y bueno, ya para terminar, solamente me gustaría que nos compartiera un par de anécdotas que recuerda de la lectura de este libro. Si es algo que sea importante o de alguna relevancia para nosotros como hondureños, pues mucho más interesante, ¿no? Pues lo que vemos es que podemos encontrar, tendría que buscar, por ejemplo, yo voy poniendo alguna nota, por ejemplo, aquí le pongo medicina preventiva, por ejemplo, dice, también les ponían unas cuerdas de lo mismo atadas a las muñecas y otras a las gargantas de los pies, atábanselas, algún astrólogo en signo particular y teníanlas el número de los días que le mandaba el astrólogo y después el mismo astrólogo se las quitaba y las quemaba en el calpulco. O sea, cómo hacían un tratamiento, por ejemplo, para los niños, ¿sí? ¿Verdad? Entonces vemos cómo esta pluma pegaban con resina de pino que llaman oscosolt. O sea, aquí también podemos volver a los libros, volver a los diccionarios y encontrar referencias puntuales sobre... ¿Hay algo puntual que desde la primera lectura le haya impresionado tanto que ha seguido con usted? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el maíz, por ejemplo, con la milpa. Por ejemplo, aquí dice la semilla de maíz. Las doncellas llevaban todos los brazos emplumados con plumas coloradas y también, o serían de guara, ¿no? De las piernas poníanlas en la cara pez derretida
pez derretida que ellos llaman chapopotri, salpicada con margajita. Después habían llevado al Q las mazorcas de maíz, volvíanlas a sus casas, echábanlas en el hondón de la troje, decían que era el corazón de la troje, y en el tiempo de sembrar sacábanlas para sembrar el maíz de ella, servía de semilla. O sea, tratar el maíz tratado no como una mercancía, sino como alimento, pariente y Dios, ¿verdad? Entonces vemos cosas como el maíz, de que el maíz no solamente es alimento, sino que tiene una visión, una cosmovisión que ha unido y que ha generado como los elementos de identidad más profunda para los pueblos de esta región mesoamericana. Entonces, por eso es que Sahagún me gusta, porque podemos encontrar las raíces de un ser mesoamericano en este libro, y también no solamente los procesos materiales concretos, sino también la esencia cosmogónica de una planta como el maíz, por ejemplo. Entonces, por ahí es donde, si queremos profundizar en nuestra identidad y en nuestros elementos de identidad, como el maíz, como la tortilla, como todo esto, este libro es uno de las fuentes que nos puede llevar a esas raíces americanas. Así que bueno, muy interesante. Realmente, personalmente, esta es una tarea que me queda pendiente porque no he empezado con la lectura. Pero los invitamos porque, como podían haber apreciado a partir de este video, hay muchas cosas interesantes, muchas cosas que a lo mejor no sabemos que derivan desde hace tanto tiempo y que son cosas casi cotidianas para nosotros hoy en día. Entonces, realmente una invitación para que puedan buscar y leer esta obra de Fray Bernardino de Sahagún, la historia general de la Nueva España. Eso ha sido todo por el día de hoy en este video, pero queremos agradecerles siempre por su sintonía. También pedirles que compartan esta publicación, que se suscriban al canal, que le den ahí a la campanita para saber cuando haya nuevo video. Y muchas gracias, cualquier comentario es bienvenido también. Y hasta la próxima. Gracias.